amigos, amigos, pues las cosas de Dios Padre las has dado a conocer. Amigos, amigos, pues las cosas de Dios Padre las has dado a conocer por tu poder. Vamos a adorar al Rey, amén. ¿Qué os diré? ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. ¿Me puedes decir? Gracias sublimes, Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Declaro. ahora libre Y oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Jesús. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, y el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. Dile, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Dile, gracias sublimes, perfecto es tu amor. tomaste mi lugar, Porque te plació, Jesús. cargaste tú mi cruz, Tu vida diste ahí. y ahora libre soy. Vamos a declarar, dile. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Lo puedes declarar con nosotros y decirle. Es el Cordero de Dios. Vamos, levanta ahí tus manos y dile. Digno es el Rey que a la muerte venció. Lo declaramos. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte ¿Estás listo para declararlo con todas tus fuerzas? Dile. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Vamos a decir una vez más, dile. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. perfecto es tu Perfecto es tu amor, Jesús. Tomaste mi lugar,
adoramos, Jesús. Te adoramos, amado Espíritu Santo, por todo lo que has hecho por nosotros. Te adoramos, Jesús. Es por tu amor y por tu gracia, Dios, que hoy estamos aquí. Te adoramos, Jesús. Vamos, que salga una melodía de tu corazón, dile. Nos unimos al coro angelical y decimos: puedes levantar tus manos bien alto. Imaginar que estamos junto a miles de ángeles y el gran Padre en su trono de gloria manda callar la orquesta angelical, porque hay un sonido de adoradores que no importa las circunstancias, tienen un corazón dispuesto para adorar. Podrá haber problemas y circunstancias, pero mi corazón cantará y mi ser cantará por siempre. Te adoramos, Dios. Ven y gózate con tu iglesia, Dios. Queremos hacer sonreír tu rostro una vez más. Te adoramos, Dios. Gracias, amado Espíritu Santo. Solo queremos sentir tu presencia y entrar contigo en la intimidad, Dios, donde tú revelas tus secretos, donde tú expresas tu más grande amor. Gracias, amado Espíritu Santo. Y decimos: bien estás celoso por mí, como un huracán su amor pega en mí, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Y una vez más. Oh, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Dile: si nos ama y cómo nos ama y cómo
nosotros su porción. Por su gracia en sus ojos atraídos a su amor. Si la gracia es como el mar, sumergidos estamos. El cielo toca la tierra con un beso empapado y mi corazón retorna con violencia agitada. No tengo tiempo para remordimientos cuando veo y cómo tú nos amas y cómo nos amas, cómo nos amas. Y no entendemos su amor, Dios, pero tú nos amas y de eso estamos seguros. De tu gran amor. Vamos una vez más. Y Él es nuestro premio, nosotros su porción. Por la gracia en sus ojos atraídos a su amor. Si la gracia es como el mar, sumergidos estamos. El cielo toca la tierra con un beso empapado y mi corazón retorna con violencia agitado. No tengo tiempo para remordimientos cuando veo y cómo tú nos amas, cómo nos amas, cómo nos amas, cómo nos amas, si nos amas, gracias Jesús. Si nos amas, nos amas, y cómo nos amas. Vamos, que se escuche tu voz, dile, si nos amas. Vamos, susurráselo al oído y dile si nos ama, cómo nos ama, nos ama. Él nos ha dado el instrumento tan más preciado, y es nuestra voz. Nosotros tenemos nuestra voz también como instrumento. Solo abre tu boca y repite esto. Decláralo una y otra vez. Nos ama, cómo nos ama. Con ese instrumento tan grande que te ha dado Dios, cántale y toma un momento para pensar cómo nos ama, cuán grande es su amor, cuán grande fue su amor, que entregó todo lo que tenía para poder tenernos cerca de nuevo. Cuánto nos ama para dar a su único Hijo, el cual derramó todo lo que tenía en esa cruz por nosotros. Todo lo que nosotros podemos hacer es venir y agradecer, usar ese instrumento que nos ha dado, que es nuestra voz, pero más que nuestra voz, nuestro corazón, para venir y decirle: te amo yo también, te amo por quien eres, te amo porque tú me amaste primero y no por lo que me puedas dar. Te amo porque eres Dios, porque eres mi Padre y porque hiciste hasta lo imposible porque yo pudiera estar cerca de ti, porque rompiste el velo para que yo pudiera estar en tu regazo nuevamente, cerca de ti,
cuánto nos amamos. Si nos ama y cómo nos ama y cómo nos ama y cómo nos ama. Si nos ama, gracias cómo nos ama, cómo nos ama y cómo nos ama. Gracias, Jesús. Por eso le decimos, no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás en lo calma o la tormenta, no, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Vamos, dile. Y no, no, no me soltarás y en la calma o la tormenta, no, no, no me soltarás y en lo alto, en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Decimos, puedo ver la luz que se acerca al que busca en ti y terminarán los problemas mientras llega el fin. Y voy a alabarte, y voy a alabarte solo a ti. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca en ti y terminará mientras llega el fin. Y voy a alabarte, voy a alabarte solo a ti. Y no, no, No me soltarás en lo alto, la tormenta. no, no, No me soltarás en lo alto, en lo bajo. no, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me Dejarás. Tú lo prometiste, Dios, y nosotros lo creemos fielmente y lo declaramos que no, no, no me soltarás. En lo alto, la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, En lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Gracias, Jesús. No, no. No me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no. Gracias, no me Jesús. soltarás, Te adoramos y Dios, te exaltamos, tú nunca Padre. me dejarás. Eres maravilloso. Eres digno, digno de toda gloria y de toda honra. Qué bueno es poder alabar al Señor cuando nuestro corazón está dispuesto. ¿Saben que hay gente que alaba al Señor pero con un corazón indispuesto? ¿Sí sabían eso o no? Es más o menos como, tomen su lugar, es algo así como cuando un hombre y una mujer quieren echar novio, pero uno no ama al otro. Entonces nada más quiere pasar el rato.
¿Sí saben de esos casos o no? Entonces, así es como cuando una persona viene a la iglesia y quiere pasar el rato y canta, pero no siente el amor hacia Dios. Yo espero que todos ustedes sean de esos que sienten el amor a Dios, ¿no? Porque eso es lo más importante y es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y bueno, pues es un día maravilloso. Es el segundo día de la escuela bíblica de vacaciones. Hemos tenido niños que han estado el día de hoy con nosotros, el día de ayer, y toda esta semana los niños van a estar. Así es de que yo quiero pedirles que cuando estén en casa y tengan oportunidad y se acuerden de que los niños están tomando clases, así no dejen de hacer sus quehaceres y díganle: Señor, bendice a los maestros, bendice a los niños allá en donde están, en la iglesia, y que los niños puedan ser bendecidos y los maestros puedan ser de bendición para los niños. Amén. Y sigan trabajando. ¿Sale? ¿Sí lo pueden hacer o no? ¿Sí? Bueno, cada que se acuerden, espero que se acuerden cada 5 o 10 minutos, ¿no? De las 9 a las 12 de la mañana, en ferviente oración para que los niños puedan salir edificados. Y más que edificados, ¿a cuánto les gustaría que sus hijos salieran convertidos? ¿Verdad? O sea, convertidos en hijos de Dios, ¿no? Porque que se aprenda la historia de David, de Daniel, y eso es bueno, pero es mejor que puedan aprender que así como a David y a Daniel y a cada uno de los héroes de la Biblia, como es el tema de este tiempo, Dios les contestó y los cuidó, que ellos sepan que hoy Dios puede cuidarlos y contestar sus oraciones. Entonces sería maravilloso que tu hijo pudiera llegar a casa y decirte: tú no tengas miedo, papá, no tengas miedo, mamá, ahorita voy a orar por ti y Dios va a hacer un milagro. Los veo como sorprendidos, como que no me la creen, pero bueno. ¿Van a salir los niños el día de hoy? ¿Sí tenemos niños? ¿Sí? ¿No se pintearon el culto los niños hoy? Y dijeron: ya fuimos en la mañana, ya para qué vamos en la tarde. Bueno, vénganse los niños, vamos a orar por ellos. Y quien va a dar la clase, véngase también para que oremos por ellos. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por los pequeños que van a tomar su clase. Señor, bendice a su maestro. Y Padre, que hoy ellos puedan aprender de tu palabra. Pero no solamente aprenderla, sino que ellos puedan ponerla por obra y vivirla de hoy en adelante. Lo que ellos aprendan, que lo puedan vivir y que puedan testificar que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios lleno de gracia y de poder. Padre, gracias en el nombre de Jesús por cada pequeño y por sus maestros. Amén. Que Dios les bendiga, pórtense bien, no hagan travesuras, no le saquen canas a la maestra. Ya se las conté, lleva como 5, así que si trae una más es su culpa. Bien, vamos a hoy quiero hablarles. ¿Ya se dieron cuenta que hemos estado hablando sobre humildad? ¿Sí o no? Bueno, hoy quiero hablarles sobre humildad y pecado. O sea, ¿se puede pecar con humildad? Algunos están preguntándose eso. No. Vamos a ver algo interesante. Y para esto yo quiero pedirles que abran su Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15. 1:15. Cuando lo tengan, digan amén. Y si alguno no encuentra a Timoteo, dígale: Timoteo, el pastor te anda buscando. Así es de que vente a la iglesia porque te anda buscando. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Y la escritura dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por quién? Por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué interesante que el apóstol Pablo, cuando habla de pecadores, ¿cuántos pecadores hay aquí?
Los demás son santos, les hacemos un nicho, qué cosa. El apóstol Pablo dice: de los cuales yo soy el primero. Miren, si alguien podría decir que no era pecador, era Pablo. Escribió un chorro de cartas, bueno, bien muchas, para que me entiendan aquí, ¿no? Escribió bien muchas cartas. Para los que vienen de Hidalgo, un titipuchal de cartas escribió, ¿sí? Y entonces encontramos algo interesante, que el apóstol Pablo, cuando está hablando de que es bueno que la gente reciba el evangelio, que toda la gente reciba la palabra de Dios, que toda la gente conozca que Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores, el apóstol Pablo dice: yo soy el primero. Entonces hay algo que tú y yo debemos de poner sobre la mesa, y lo primero es que debemos de recordar que la humildad es el desplazamiento de nuestro ego por la entronización de Dios, en donde Dios lo es todo y el ego es nada, ¿sí? Eso es humildad. Entonces, donde Dios es todo, di conmigo, humildad es donde Dios lo es todo y mi yo no es nada. Está fácil, ¿no? Lo difícil es vivirlo, ¿sí o no? Y entonces, a la humildad, pónganme mucha atención. ¿Cuántos de ustedes practicaron la religión tradicional o la religión católica? No les dé pena, si lo sabe Dios, que no lo sepa la iglesia. Eso, gracias. Entonces, hay algo interesante. A la humildad, fíjense bien, a la humildad se le ha identificado con penitencia. ¿Sí se acuerdan que los ponían a hacer penitencia o no? ¿Sí o no? Ok, ahora, ¿qué es penitencia? Porque ustedes la hacían. ¿Qué era una penitencia? ¿Qué es? Rezar. Eso es penitencia. Fuerte, 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 porque no te oigo. O sea, dependiendo del pecado era la penitencia. Pero no me han dicho que es penitencia. Me han dicho lo que hacían en la penitencia, que era rezar. Sí, pero no me han dicho que era penitencia. Oigan, ustedes lo hicieron tanto tiempo y no saben qué era lo que hacían. Qué bárbaros, Ahí les va lo que es penitencia. Yo no crecí en una iglesia católica, pero les voy a decir que es penitencia. Qué bárbaros. Digan, qué bárbaro. Tanto tiempo hice penitencia y no sabía qué era. Ahí les va lo que es penitencia, Ahí les va. Penitencia, de acuerdo al diccionario, es uno de los sacramentos de la iglesia tradicional que consiste en arrepentirse de los pecados que se han cometido, confesarlo a un sacerdote para obtener la absolución y tener el propósito de no volver a actuar mal en adelante. Esa era penitencia. Entonces, por eso ustedes los ponían a rezar para que ya no volvieran a pecar, pero nunca se los dijeron. Por eso, peque y peque, y penitencia y penitencia. ¿Sí o no? Cada 8 días por ahí dijeron. Sí. Bueno, otros eran más efusivos, diario hacían penitencias, ¿no? Pero entonces, pongan atención, la humildad se ha confundido o la han identificado con penitencia, pero la penitencia no tiene nada que ver con humildad. También la humildad la han confundido con contrición. ¿Qué es contrición? Con tristeza y melancolía. Entonces la gente peca y se pone triste y melancólico.
ay, es que pequé. Y luego, con eso no se borra el pecado. Con eso, el que llores no te hace humilde. El que te pongas triste no te hace humilde. Te hace chillón, pero no humilde. ¿Sí? ¿Se van conmigo o no? Entonces, a la humildad se le ha identificado con penitencia y con contrición. Como consecuencia, parece que no hay una manera de fomentar la humildad sino por medio de mantener al alma ocupada con su pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente para hacer penitencia? Pecar. Porque si no peca, entonces dicen, oye, ¿no has hecho penitencia? ¿No te has ido a confesar? Y entonces, entonces tengo que pecar para ir a confesar. Les da risa, pilluelos, porque así le hacían, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es la humildad y qué es el pecado, qué es lo que nosotros tenemos que comprender. Entonces, número 1, tú y yo debemos tener conciencia de haber pecado. Cuando hablamos de tener conciencia de haber pecado, es que no nos olvidamos que pecamos. Eso es tener conciencia, ¿sí o no? Es ser conscientes. Por eso Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Él estaba consciente que era ¿qué? Pecador. ¿Sí o no? Entonces, Pablo en sus epístolas se refiere a sí mismo como, escuchen bien, estamos hablando del pecado, ¿sí o no? Pablo era un pecador, es decir, Pablo era Saulo. Saulo era pecador, ¿sí o no? Entonces, nosotros éramos Saulos. ¿Qué éramos? Pecadores. Y dice la Biblia, nos enseña en diferentes pasajes, que no voy a tomar muchos porque si no el tiempo no nos alcanza. En primer lugar, Pablo en las epístolas se refiere a sí mismo como perseguidor de los cristianos y blasfemo. Miren, primera de Corintios, capítulo 15, verso 9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Y la Biblia dice que él consentía cuando mataban a los cristianos. ¿Sí o no? O sea, era de verdad pecador, ¿no? O sea, tú y yo no le llegábamos a los talones, porque tú y yo no hemos consentido que maten a alguien por adorar a Dios, pero Pablo sí. ¿O tú lo has hecho? Y Pablo lo consentía. Él era perseguidor de los cristianos y blasfemo. O sea, que quiere decir que la persona que blasfema es pecadora. ¿Sí o no? Luego, también Pablo nos dice en primera de Timoteo, capítulo 1, verso 13, dice, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. O sea, todo lo que hizo antes de ser una nueva criatura, porque cuando Saulo fue llamado Pablo, fue una nueva criatura, ¿sí o no? Entonces, todo lo que hizo antes de ser una nueva criatura, vaya que era una fichita Pablo. Y asómbrense, era fariseo de fariseos, o sea, bien religioso. Se sabía la ley de derecha a izquierda, de pi a pa, todas se las sabía. O sea, si tú decías, yo sé que ustedes conocen a algunos que son así.
No, mira, es que porque de tal manera amó Dios, y te continúan el pasaje bíblico y te dicen San Juan 3:16, y tú ya ni te acordabas de la cita, pero el otro te lo dice. O sea, bien religiosos. ¿Sí se han encontrado con gente así? Espero que otros no se hayan encontrado con ustedes así, bien religiosos, ¿sí? Y entonces Pablo dice, era blasfemo, perseguidor e injuriador, como el Juan Charrasqueado, ¿no? Mujeriego, ¿qué era? Mujeriego, parrandero y jugador. Así era Pablo, ¿no? Y entonces él dice, mas fui recibido en misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. O sea, todo eso que él hizo, lo hizo en ignorancia. Lo cual quiere decir que lo que tú y yo hemos hecho antes de ser nuevas criaturas, lo hicimos por ignorancia y en incredulidad. El problema es cuando ya lo haces como nueva criatura, porque ya no eres ignorante y ahora eres crédulo en las cosas de Dios. Entonces las cosas se ponen más complicadas, ¿sí o no? Pero encontramos entonces que en estos pasajes bíblicos Pablo confiesa de su diario pecar, porque Pablo jamás olvidó que fue un pecador. Nunca lo olvidó. ¿Pero qué creen? Siempre en la Biblia encontramos que cuando Pablo hablaba de que era pecador, lo habló en el pasado. Yo era un perseguidor de la iglesia, yo era un injurioso, yo era un blasfemo, yo fui un ignorante y yo fui un incrédulo. ¿Sí o no? Así está escrito, ¿sí? Entonces Pablo tiene conciencia de haber sido pecador. Eso de que olvides tus pecados, no los olvidas. Es como el perdonar. Muchas veces hay gente que nos dice, no, es que perdona y olvídalo, porque perdonar es olvidar. Mentira del diablo. El perdonar no se te olvida. O sea, es una mentira eso de que perdonas y se te olvida. No, perdonas, lo tienes presente, pero ya no te duele, ya no te lastima cuando lo hablas. Como las cicatrices, las cortaditas que te haces. Yo aquí tengo una cortada que se me veía el hueso cuando me corté, ¿no? Fue profunda la cortada y me dolía como no tienen idea. Tenía yo como 9 años cuando me corté, porque por si no lo saben, su pastor a los 9 años era barbacollero, pelaba borregos, aunque usted no lo crea. Y entonces en una pelada de borrego me pelé el dedo. Vaya que los cuchillos de los barbacolleros son filosos, y me llevé el dedo aquí. Me dolía como no tienen idea. ¿Pero qué creen? Nunca se me ha olvidado que me corté el dedo. Ya no me duele, miren, me hago así y no me duele. Así es con el pecado. Me acuerdo que cometí pecados, no se me olvida, pero hoy no cometo pecados. ¿Sí o no? Y eso es lo que hacía Pablo. Eso es lo que Pablo enseña. Por eso, en primer lugar, humildad y pecado. La humildad, fíjense bien, mi humildad o la humildad de Pablo, para hablar de ambos, era decir, yo fui un perseguidor de la iglesia. Yo consentía que mataran a los cristianos. Yo era un injuriador y era un blasfemo. Con humildad lo decía. No era, es que miren, yo era así acá y... No. Con humildad. ¿Sí? Entonces, con humildad, cuando yo les he dicho,
que me echaba mis guarapetas. ¿Sí saben lo que son guarapetas? Mis borracheras. Se los digo con humildad. No se los digo para que usted diga, si el pastor lo hacía, entonces yo también lo puedo hacer. No, para eso no lo decía Pablo. Lo decía con humildad. Es decir, yo también cometí pecado, como muchos de ustedes, pero hoy lo tengo presente que fui así, pero la gracia de Dios me sacó de ese lugar y hoy no lo hago. ¿Estamos entendiendo? Es difícil, es diferente a penitencia, como lo veíamos hace un rato. ¿Sí? Entonces, número 2, la gracia de Dios salva. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de humildad y pecado, yo debo de reconocer y no olvido que soy un pecador o que fui un pecador, que cometía pecados que lastimaban a la gente y que lastimaba a mi cuerpo, que lastimaba a mi familia. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que la familia de Pablo se sentía orgulloso de todo lo que hacía Pablo? Entonces Pablo lo dice, lo manifiesta con humildad. Y entonces Pablo dice, la gracia de Dios es la que me ha salvado. La gracia de Dios es la que me ha cambiado. No han sido mis fuerzas, no han sido con el debido respeto que se merecen las diferentes instituciones, o no sé cómo llamarle, las granjas, los alcohólicos anónimos, ¿cómo le llaman los que se enojan mucho y van también a esos lugares? Se me olvidó su nombre. Las granjas para drogadictos. No. Pablo dice, la gracia de Dios es la que me ha salvado, y la gracia de Dios es la que me ha cambiado, y la gracia de Dios es la que me ha transformado, y ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero no es mi fuerza, no es lo que yo pude hacer, no es mi fortaleza, es la gracia de Dios la que ha hecho lo que ahora soy. Número 2. Entonces Dios, escúchame bien, hay algo interesante. ¿Sabes quién no se acuerda de tus pecados? Dios. Y tú no eres Dios, tú sí te acuerdas de tus pecados. Por eso tú das testimonio, ¿sí o no? Cuando le hablas a alguien y le dices que Cristo cambia, dice, ¿y cómo sé que me dices la verdad? Bueno, es que yo era borracho, así como tú comprenderás, y Dios me cambió. Y si Él conocía tu vida, dice, sí has tenido un cambio. ¿Y cómo lo hiciste? Entonces tú tienes que hablar de la gracia de Dios. Es que Dios es todo amor y Dios cambió mi vida. Porque si tú dices, es que yo iba a la iglesia y yo me esforcé y yo hice esto, entonces no le estás dando la gloria a Dios. Estás diciendo que tú saliste. Pero Pablo nunca dijo eso, sino Pablo hablaba que la misericordia de Dios, la gracia de Dios lo había cambiado, lo había transformado, y ahora él era una nueva criatura. Entonces Pablo se sabía la ley, era fariseo, se sabía la ley. Entonces él sabía que el profeta Isaías había escrito en su capítulo 42, verso 25, él sabía, hablando Dios, decía, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Quién estaba hablando? Dios, a través del profeta Isaías, y termina diciendo este versículo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Sabes que Dios no se acuerda de tus pecados cuando le pides perdón? ¿Sabías eso o no lo sabías? La verdad, como dicen los muchachos, la neta. Entonces, cuando tú vienes a Dios y le pides perdón por tus pecados, y tú sientes el amor de Dios y sientes el perdón de Dios, pasando un tiempo, si tú no has cometido ese mismo pecado, ya no le pidas perdón a Dios por esos pecados. Ya no. Porque cuando tú le dices, Señor, perdóname porque hice esto, ¿y sabes qué dice el Señor?
¿de qué me hablas? ¿De qué pecado me estás hablando? Porque dice ahí la escritura que él ya no se acuerda. Pero sabes que hay muchos cristianos que se acuerdan de su pecado y se meten en depresión y siguen pecando. ¿Te has dado cuenta de eso? Ay, es que yo, miren, imagínense, yo ahorita, ¿sí? Ya les dije que yo era borracho. Se oye feo, ¿verdad? Pero bueno, pues eso era, ¿no? Tomé. Imagínense que ahorita le dijera al Señor: Señor, perdóname por ser borracho. Y el Señor dice: ¿de qué me hablas? O sea, borracho. ¿Tú borracho? No sé de qué me hablas. Pero yo sí tengo conciencia de que en un tiempo fui borracho. Yo tengo conciencia de que en un tiempo fui maldiciente. Yo sí tengo conciencia de que en un tiempo era violento, me enojaba muy fácil. Yo sí tengo esa conciencia. Pero Dios ha transformado mi vida y entonces ahora tengo conciencia de eso, pero ahora digo: la gracia de Dios me restauró, me renovó y me ha hecho una nueva criatura. Y eso sí es humildad. ¿Sí? Muy diferente a penitencia. ¿Sí o no? Ahora, digo, ya aprendieron lo que es penitencia, ¿no? Ahora, algo más. La gracia de Dios jamás podrá hacer que olvides cuán terriblemente pecaste. Primera de Timoteo 1:15 dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo: de los cuales yo soy el primero. O sea, eso de que yo me paro aquí como pastor y les diga: pues no pequen, ¿a poco a mí me han visto pecar? O sea, me consideraría un santo. Pero yo quiero decirles que también pequé. Y todavía de momento sigo pecando. Pero ¿saben qué es lo importante? Que cuando pecas, ¿sabes cuándo vas a dejar de pecar? Cuando te mueras. Ya, no vas a pecar. Pero mientras tanto estamos en este mundo y somos tentados a pecar. Pero hoy tenemos la conciencia, tenemos la gracia. ¿Sí o no? Tenemos la gracia de Dios. Hoy no somos ignorantes. La Biblia nos ha sacado de la ignorancia para saber qué es pecado. Y ahora creemos que esta es la palabra de Dios. ¿Sí o no? Entonces, si yo creo que esta es la palabra de Dios y ya no soy ignorante de lo que es pecado, entonces en mí está, el no pecar. Pero somos humanos y llegamos a pecar. ¿Sí o no? ¿Nada más ustedes? No, todos. Lo importante es que en cuanto yo caigo en pecado, tengo que venir a la gracia conscientemente y pedirle perdón por mi pecado y dejar de hacer eso. Porque si no lo dejo de hacer, entonces estoy haciendo una penitencia con Dios. Tengo que pecar para pedirle perdón a Dios. ¿Están entendiendo? Pero yo no necesito pecar para pedirle perdón a Dios. ¿Sí o no? O sea, pídele perdón a Dios. ¿De qué? Si no he pecado. ¿Cierto o falso? ¿A quién le pides perdón? A quien has ofendido. Y la penitencia es lo que dice, ¿no? O sea, ofendiste, una penitencia. ¿Y qué tenías que hacer como penitencia? Hacer un rezo o muchos rezos, dependiendo lo que el líder religioso pensara que podía pagar, como que la ira de Dios, ¿no? Para que fueras perdonado.
¿Sí o no? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que lo que tengo que hacer es pedir perdón, estar consciente de que pequé, pido perdón y también estar consciente de que soy una nueva criatura. Y eso es humildad. ¿Sí o no? Además, la gracia de Dios, la gracia que salva, porque tú y yo somos salvos, dice la Biblia, no por obras, sino por gracia. Ajá. Entonces no es porque tú eres bien fuerte y vences la tentación, no, es porque la gracia de Dios te sostiene, te envuelve y no te permite que peques. Entonces vemos que la gracia de Dios que salva no hace que me olvide de mis pecados, de lo pecador que era yo, lo tengo presente. Además de que no lo olvido, sino que lo tengo presente, también encuentro o puedo decir que soy pecador, ¿sí? Pero también la gracia te lleva a trabajar. ¿Cómo? Efesios capítulo 3, verso 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué hace la gracia? Número 1, te hace consciente que eres pecador, no lo olvidas. Y además te hace trabajar. Esa es humildad. Entonces yo trabajo. Entonces yo le digo a la gente: hey, Jesucristo cambia, Jesucristo salva, y predico las buenas nuevas de salvación. Eso hace la gracia. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 15 verso 10 dice, hablando nuevamente el apóstol Pablo, dice: yo trabajo más abundante que todos ellos, aún así no yo, pero la gracia de Dios, la cual estaba conmigo. O sea, el apóstol Pablo, escúchenme bien, en ningún momento él dice por mí. O sea, yo soy apóstol porque yo soy bien sabio, porque yo estudié la ley, porque yo estudio la Biblia, porque yo estoy todo el tiempo en la iglesia. No. El apóstol Pablo dice: es por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, porque Dios me ama tanto, porque Dios me lo ha dado. Dios me da la sabiduría, Dios me da el entendimiento, Dios me da la fortaleza para vencer toda tentación y no caer en pecado. ¿Quién? La gracia. Entonces encontramos que Pablo, en cuanto más se regocijaba de la salvación que Dios le había dado, más experimentaba la gracia de Dios. Y esa gracia es lo que lo llenó de inexplicable alegría cuando lo azotaron y lo metieron a la cárcel de Filipos. ¿Cuál fue? La gracia. Y él con toda humildad lo dice. Si ustedes leen esos pasajes donde Pablo fue azotado, donde Pablo fue arrastrado, donde lo querían matar, no se ve ni un destello de ego. Siempre habla de la gracia y del poder de Dios que lo sacó y lo ayudó a salir adelante. ¿Sí o no? Entonces, cuanto más clara, escúchenme bien, cuanto más claro es la conciencia de que eras, escúchame bien, de que eras un pecador que ha sido salvado por la gracia de Dios, más precioso y real es tu salvación y el significado de la salvación en tu vida. El apóstol Pablo, número 3, el apóstol Pablo nos dice del poder de la gracia. ¿Cómo es el poder de la gracia? Primera de Tesalonicenses 2:10 dice: vosotros, o sea, ustedes son testigos, dice el apóstol Pablo, y Dios también. Mira qué hombre tan lleno de la gracia de Dios. Porque dice: ustedes,
Imagínense que ustedes son los tesalonicenses. No es ninguna ofensa, es como los talenses, ¿sale? ¿Sí? ¿Sí está bien dicho talenses? Ok, entonces hagámoslo así, ¿no? El apóstol Pablo dice: ustedes los talenses son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente me he comportado con ustedes y con todos los creyentes. Wow. O sea, ninguno podía decir: Pablo, la regaste. Ninguno. Ese es el poder de la gracia. Miren, está bien fácil. Cuando tú y yo tenemos familia, pongan atención, tenemos familia que no es cristiana, no nos quieren por ser cristianos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí les pasa eso o no? ¿Sí? Ok, no nos quieren por ser cristianos. ¿Pero qué creen? Cuando tú y yo la regamos, a nosotros los cristianos nos tienen en un alto nivel. Tú no puedes pecar. No te quieren, pero no puedes pecar porque eres cristiano. O sea, no te quieren por ser cristiano, pero no puedes pecar por ser cristiano. ¿Sí o no? ¿Quién te acusa luego? ¿Y eso que eres cristiano? ¿No? Más o menos así dicen. ¿Sí o no? Entonces, el apóstol Pablo dice: ustedes y Dios es testigo de que he vivido una santa vida, justa e irreprensible, y me he comportado siempre bien con ustedes. Repróchenmelo. Y lo dice con humildad. Segunda de Corintios 1:12 dice: porque nuestra gloria es esta. ¿Cuál es la gloria del Hijo de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Ok, esta es tu gloria. Dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Ya vimos cuál es la conciencia. Yo estoy consciente de que era un pecador. Ese es mi testimonio. ¿Sí? Y está diciendo Pablo: esa es mi gloria. O sea, mi gloria es que yo era un pecador. Pero estoy consciente de que era un pecador, pero estoy consciente con sencillez y con sinceridad con Dios, no con la sabiduría humana. Es decir, no salí de ese pecado por mi sabiduría y por mi fuerza, sino lo hice con la gracia de Dios. Y es por eso que me puedo conducir en este mundo y mucho más con ustedes. El apóstol Pablo, vaya que la gracia de Dios lo envolvía. Y ahorita que estaban cantando los muchachos que nosotros estamos sumergidos, que si en el mar, ¿no? Dice así: si el mar fuera la gracia de Dios, yo estaría sumergido en él. El apóstol Pablo sabía eso, y él se sumergía en la gracia de Dios, y cada que hablaba no había ni una pizca de egoísmo, de ego, de orgullo. Entonces Pablo nos enseña una vida en el poder del Espíritu Santo, tal como debería de esperarse que sea vivida en estos días, en nuestros días, iglesia. Y que tú y yo debemos de tener presentes como hijos de Dios, que el secreto de una humildad más profunda es jamás olvidar ni por un momento de nuestra posición como pecadores. Nunca lo puedes olvidar. Y de que solo el poder de la gracia mantiene a la humildad viva. O sea, ¿quieres ser humilde? Vive en la gracia. Si no vivimos en la gracia, vamos a ser orgullosos. Pero vive en la gracia. ¿Qué más? Como hijos de Dios, nunca jamás, escúchame bien, aún en la gloria, los santos, tú y yo, pueden ser otra cosa más que pecadores redimidos. Aún allá en el cielo,
el cielo se va a llenar de pecadores redimidos por la sangre de Jesucristo. Y eso es por gracia. O sea, no te vas a ir al cielo por tus obras. Te vas a ir al cielo porque has sido redimido con la sangre de Jesucristo. Y eso es gracia. Y número 3, nunca, ni por un momento en esta vida, un hijo de Dios puede vivir lleno de la luz de Dios, del amor de Dios, sin sentir que el pecado del cual ha sido salvado es solamente el único derecho y título a todo lo que el poder de la gracia le ha prometido hacer. Porque tú y yo vamos a ir al cielo porque la gracia nos promete, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, es una promesa, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la gracia. Y entonces ahora sí podemos entender humildad y pecado. Para que tú puedas tener la humildad que Dios da a través de la gracia, tienes que estar consciente que eras un pecador. Y hay gente que dice, y lo escuchamos en alguna ocasión, gente decir que no es pecador. No, es que yo no soy pecador, yo no he pecado. ¿Se creen más que Jesús? ¿O igual que Jesús? Y seguramente tú has escuchado a gente que dice, es que yo no he pecado, yo no le hago mal a nadie. ¿Sí o no? ¿Se creen más o igual que Jesús? Entonces, termino con esto. Podemos observar en la Biblia que la humildad es enseñada sin ninguna referencia al pecado. O sea, el pecado no te hace humilde. Quien te hace humilde es la gracia. ¿Sí? La humildad es la esencia de la santidad. ¿Quieres ser santo? Empiezas siendo humilde. Y de todas las bienaventuranzas o de todas las bendiciones, la humildad es la esencia de todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Entonces, esta gracia de la cual estamos hablando es la verdadera naturaleza y es la gloria de Dios para los pecadores, la que mantiene la conciencia intensamente viva de que eres o de que has sido, mejor dicho, un pecador. Entonces, aquel que diga, no, es que, o sea, sí pequé, pero ahora no, y lo hace con ego, ¿qué crees? No hay humildad. Y la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, pero de cerca al humilde. Y quiero terminar con este pasaje bíblico. Ustedes han escuchado, mas cuando el pecado abundó, y muchas veces ese pasaje bíblico lo relacionamos con los tiempos de ahora, que hay más pecado, que hay más maldad, y entonces decimos, la Biblia dice, y estos son los tiempos en donde el pecado ha abundado y la gracia sobreabunda. ¿Qué creen? No es eso. ¿Quieren saber por qué? ¿Sí quieren saber o no? Pues pregúntenme. Pues sí, si no, no sé. Entonces, este pasaje bíblico nos habla, y lo que les acabo de decir yo también lo pensaba, porque yo lo he dicho en algunas ocasiones así. A lo mejor hasta ustedes se acuerdan de, ay, pastor, si lo acaba de decir, y me sale como que siempre no.
Bueno, pues hoy estoy aprendiendo yo también. ¿Sí me perdonan? Y entonces, cuando dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 20, dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiere decir, ponme mucha atención en esto, el pecado abundó en la vida de Pablo. Era perseguidor de la iglesia, asesino intelectual, ¿sí o no? Injurioso, blasfemo, religioso. Todo eso era, entre otras cosas. Entonces el pecado abundó en la vida de Pablo, sobreabundó en su vida. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la gracia vino para sacarlo de ese pecado que había, y entonces sobreabunda la gracia. Y el apóstol Pablo es el apóstol Pablo, apóstol de apóstoles. ¿Te has dado cuenta que la gente que Dios ha sacado de los peores lugares, la gracia sobreabunda en él? ¿Te has dado cuenta o no? Entonces, no es una regla, pero la Biblia nos enseña que sucede. Por eso es que cuando hay gente que siente que no ha cometido pecado, ¿qué crees? No permite que la gracia de Dios sobreabunde en él por orgullo. Es que yo no fui un pecador así como Pablo. Yo no fui un pecador así como el pastor. Yo nunca he tomado. ¿Sí van conmigo en eso? Por eso es que cuando Dios rescata y saca a un drogadicto, a una persona que llevó una vida fea, y él reconoce a Jesús como su Salvador personal y permite que la gracia de Dios sobreabunde en él, generalmente son predicadores con el poder y la unción de Dios. Porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Ojo, ¿estás entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Entender que humildad y pecado es muy diferente, pero debo de estar consciente que fui pecador, y que donde abundó el pecado, si yo me sumerjo en la gracia de Dios, como menciona este canto, entonces sobreabunda la gracia. Y se los voy a dejar en continuará, porque les voy a hablar el próximo martes, si Dios nos presta la vida, de testimonios de cómo sobreabundó la gracia en donde abundó el pecado. ¿Sí? Y no va a ser Pablo, de una vez se los digo, no va a ser Pablito, porque ya sé que ustedes van a decir: pues ya sé, no vengo. No, venga. ¿Sí? Entonces, iglesia, ¿qué tenemos que entender nosotros? Debemos de entender que no es el pecado, sino es la gracia la que muestra al hombre su pecado. ¿Sí? O sea, un hombre pecador no entiende que es pecador. ¿Sabes cuándo entiende que es pecador? Cuando la gracia lo impacta. Ahí se da cuenta que está cometiendo pecado. Mientras tanto, le da de vueltas y de vueltas y no sale de su pecado. ¿Sí? O sea, hay remordimientos, solamente remordimientos. Llora un rato, grita, patalea, dice que va a dejar todo, y al poco tiempo otra vez, porque no hubo arrepentimiento, hubo remordimiento. Entonces, la Biblia nos enseña, no es el pecado, sino es la gracia la que muestra el pecado del hombre. Y siempre la gracia, escúchame bien, siempre la gracia te va a recordar cuán pecador fuiste.
No cuán pecador eres, cuán pecador fuiste, para mantenerlo verdaderamente humilde. No es el pecado, sino la gracia que me hará verme, conocerme a mí mismo como pecador, haciendo del pecado un lugar de humildad, de humillación, el lugar que nunca jamás voy a regresar. El pecado te humilla, la gracia te hace humilde. ¿Sí? ¿Están entendiendo? El pecado te humilla, la gracia te hace humilde. Así es de que yo quiero invitarte, si has entrado en ese ciclo de remordimiento y dices, no he podido salir de esto, es tiempo de que dejes que la gracia te envuelva, sobreabunde en tu vida. No hay vuelta de hoja, iglesia, es la gracia. Yo estoy en este lugar por la gracia de Dios. Tú estás en este lugar y hoy veniste a este lugar por la gracia de Dios, para que escucharas esta palabra, para que sepas que la gracia de Dios es abundante y sobreabunda donde hubo pecado. Ponte de pie y demos gracias a Dios. Y si tú necesitas que ore por ti, acércate, quiero orar por ti. Gracias, Padre. Padre Celestial, en realidad hoy hemos aprendido que solamente tu gracia nos ayuda a ser humildes. Padre, que es por tu gracia que obtenemos la salvación y la vida eterna. Que es por tu gracia que podemos tener conciencia de que éramos pecadores y que así como al apóstol Pablo lo hiciste una nueva criatura, así también nosotros ahora somos una nueva criatura. Padre, tu palabra nos enseña que cuando nosotros venimos y te pedimos perdón, tú jamás te vuelves a acordar de nuestro pecado. Y Padre, en esta hora, aquí están mis hermanos. Ellos han pasado, Señor, porque hoy yo sé que tú has hablado a su corazón. Y tú eres el que cambia y transforma, el que nos das nuevos nombres, el que nos haces nacer de nuevo. Y Padre, yo quiero pedirte para que Jocelyn, Norma, Madian sean sumergidos en tu gracia. De tal manera, Señor, que ellos puedan comprender que tu gracia nos hace ser humildes, que tu gracia nos hace dar testimonio de lo que éramos antes, para poder ahora, Señor, hablar y trabajar, hablando de tu amor y de tu gracia transformadora en nuestra vida. Señor, que no tengamos vergüenza de decir lo que éramos y lo que ahora somos. Lo que éramos es testimonio, es hablar de que estábamos sumergidos en el pecado, en la maldad, que la maldad abundaba en nuestra vida, pero cuando la gracia vino a nosotros, sobreabundó tu gracia y nos sacó del pecado para ponernos en lugares celestiales, Señor, porque desde ese momento nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y eso es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, por Jocelyn, por Norma, por Madian y por la iglesia, Señor, que yo sé que también hay gente en la iglesia que está reconociendo que es necesario confesión de pecados, no por penitencia,
sino por arrepentimiento. Señor, en donde tu gracia nos confronta en que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios, y por tu gracia obtenemos la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Señor, que podamos entender que somos redimidos con la sangre de Jesucristo y que cuando estemos en el cielo seremos pecadores redimidos con la sangre de Cristo por tu gracia. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Y Padre, ayúdanos para que nos fortalezcamos a través de la lectura de tu palabra, de la meditación de tu palabra, a través de la oración y de la comunión con tu iglesia, cuando venimos a adorarte, a exaltarte, a glorificar tu nombre, porque Señor, nos fortalecemos espiritualmente, porque es el poder de tu gracia la que nos atrae a tu presencia. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Estos Amén. son nuestros anuncios. Servicios presenciales, martes 8 de la noche y domingos 9 y 11:30 de la mañana. Contamos con todas las medidas de seguridad sanitarias. Recuerda siempre traer tu cubrebocas y si te sientes mal, por favor, quédate en casa y síguenos en nuestras transmisiones por las redes sociales. Si tienes alguna duda, contacta a tus líderes o comunícate al teléfono 3329 63 90 73, 3329 63 90 73. Centro Cristiano Amigos Tala. Tocar el corazón de Dios, cambiar el corazón del hombre.